Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al ADN de la historia y aquí estoy con mis grandes amigos Isabel Revuelta, Benito Taibo, y estamos en un lugar increíble que es el Exconvento del Carmen, hoy Museo del Carmen, en el mero San Ángel, para descubrir sus historias, sus leyendas y todo lo que hay detrás, ¿no? Venga, sí, por supuesto. estamos en un lugar maravilloso, qué gusto estar con ustedes otra vez y hablar de vida cotidiana, porque también la vida cotidiana tenía lugar en los conventos. Pero voy a hacer un poquito de historia antes en el sitio, porque hay una especie como de concurso entre las advocaciones de San Jacinto y el Carmen. Este lugar había estado poblado desde siempre y cuando estaba el imperio mexica, era una localidad que se llamaba Tenanitla y se dedicaban, entre otras cosas, a labrar piedra. Hay incluso algunos historiadores que citan que una de las piedras de sacrificio fueron labradas aquí, muy cerca a lo que ahora se llama Chimalistac, y bueno, a eso se dedicaba Tenanitla. Cuando llegan los dominicos, fíjate, no fueron los carmelitas los primeros en llegar a esta zona. Ya después de que Hernán Cortés vivió en Coyoacán, termina la conquista, los dominicos harán iglesias. Bueno, estas órdenes mendicantes, los dominicos se encargarán en Coyoacán, en lo que era en San Agustín de las Cuevas, Tlalpan, también en Tacubaya, y una pequeña ermita dedicada a San Jacinto aquí en Tenanitla. Y ahí empieza la historia de los conventos aquí. Pero fíjate, es muy interesante porque efectivamente todo Coyoacán, el famoso templo de San Juan Bautista, que es el que todo el mundo conoce en el centro de Coyoacán, pues era como el epicentro de toda esta región, pero sus territorios llegaban hasta esta parte. Sí. Además, por ejemplo, aquí los aztecas tenían, o los mexicas habían tenido predilección por este lugar, porque en su peregrinar al día en que supuestamente encontraron el águila devorando a la serpiente posada en un nopal, unos años antes, décadas antes, pasaron las peores en Tizapán, que está un poquito más al sur, muy cerca de ese lugar en San Ángel, y ahí fueron arrojados por los señores de Azcapotzalco con la intención de que los eliminaran, porque no había nada que comer. Y ahí es cuando de pronto los mexicas dijeron, oye, ¿cómo ves ese alacrán? ¿Cómo ves ese gusanito? Súper nutritivo. ¿Cómo ves esos moscos? ¿Cómo ves los huevos de los moscos? Y lograron sobrevivir serpientes y alimañas. Eso es lo increíble. Ya después, tiempo después recordarían que esta zona había sido uno de los lugares mucho más importantes, porque además, acuérdense que también toda esta zona del sur había estallado el Xitle siglos atrás, ¿no? Pero perdón, las hambrunas generan tradiciones, porque luego todas esas cosas que comieron acabaron siendo parte de la dieta prehispánica y luego hispánica. Pero la moda actual es un poco como de... Ahora comemos, nuestros antepasados nos enseñaron a comer insectos por el valor nutritivo. No, era lo que había. Por eso porque se iban a morir de hambre. Empecé diciendo, las hambrunas generan tradiciones. Claro. Oye, y lo que también esta zona tiene, que todavía hasta finales del siglo XX, a mí me tocó ver por ahí, por Panzacola, todavía estaba el arroyo. Había un sistema hidráulico, de ríos, como le quieran llamar. El río Magdalena, muy cerca de aquí, también era un lugar que hacía que fuera... Sigue siendo el único río vivo que hay en la Ciudad de México. ¿Verdad? El río Magdalena, sí. Claro. Y entonces cuando están aquí, este pueblito de Tenanitla, le va a parecer a los dominicos un lugar muy prudente para poner una pequeña ermita. Pero bueno, ya pasando el siglo XVI a finales, llega otra orden mendicante. No sé si valdría la pena para nuestros amigos en casa hablar de lo que era el clero regular y el clero secular. Que el regular estaban regulados por las reglas, valga la redundancia, de la orden. Y pues eran los franciscanos, los dominicos, los agustinos, y al final los carmelitas llegaron en 1595. Por otra parte, el clero secular sería los que están directamente hacia el Vaticano, son los sacerdotes, obispos, arzobispos, y esa es otra organización. Pero los dominicos, los canes de Dios, van a poner San Jacinto, que cruzando Avenida Revolución todavía se puede visitar, todavía es un lugar que además da nombre al pueblo de Tenanitla. Tenanitla será Tenanitla de San Jacinto por esos dominicos, pero ya me urge entrar al tema de los carmelitas. Solamente decir que los dominicos son los que implantaron la Inquisición, son ellos los encargados de la Inquisición. Y perdón, quiero decir algo muy importante,
Ustedes están viendo alrededor nuestro un políptico, o sea, una serie de cuadros del gran pintor del siglo XVII mexicano, Cristóbal de Villalpando. Es de verdad una joya. Yo creo que ninguno como él. Cristóbal de Villalpando fue el gran pintor religioso del siglo XVII, y gracias a él conocemos todas estas advocaciones y todas estas pinturas. Ahí hay un Cristo, detrás hay un martirio, bueno, etcétera. Tienen que venir a visitarlo. El convento del Carmen está aquí en San Ángel, en la Avenida Revolución, y por supuesto cuidado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que lo tiene impecable. Yo creo que además, aunque suene a cliché, cuando uno entra al exconvento del Carmen, Museo del Carmen, entras verdaderamente a otra época. ¿Sí? Es decir, el jardín donde estaba la huerta es impresionante, está pegado prácticamente a Insurgente Sur, y ni siquiera te das cuenta que está pegado a una avenida tan importante. Estamos entre Revolución e Insurgentes y no se oye ruido. Exacto. Entonces yo creo que tienen que venir aquí a visitarlo. Ya láncense porque vale la pena. Entre otras cosas está lleno de secretos que iremos develando lentamente. Sí. Pero algo muy importante, el barroco mexicano, el siglo XVII es importante, entre otras muchas cosas. Uno, por el barroco, la creación del barroco mexicano, que este techo que está por aquí, que en algún momento podremos ver, lo representa perfectamente, un techo de hoja de oro barroco, pero el barroco mexicano, que es esplendoroso, loco. Y la otra es por la cocina conventual, que en algún momento entraremos a ello. Exacto. Y cuando este convento, los carmelitas deciden fundarlo primero es un colegio, ¿no? Ya después se hizo un convento, pero digamos que la ciudad ya estaba tan bulliciosa, el centro de la ciudad, que este es el segundo convento, el segundo asentamiento, digamos, de los carmelitas descalzos, porque sus votos son, primero el de silencio, el de pobreza, muchos otros, pero sentían ya la Ciudad de México muy llena y vienen acá. El tercer sitio, porque también después se va a convertir en un lugar bullicioso, este pueblo de San Ángel, irán al desierto de los Leones. Ese es el tercer convento que funda la Orden de los Carmelitas Descalzos. Desierto porque no había nadie, y Leones porque son ellos mismos, ¿no? Oye, en fin. Me está acordando, en buena parte, la posibilidad de haber fundado el colegio primero y luego el convento tiene que ver con indios caciques. Es el abuelo, el padre y el hijo que, digamos, el nombre era Ixtolinqui. Felipe de Guzmán. Son tres. El primero va a ayudar de algún modo a Cortés, y entonces él le va a permitir ser una especie de gobernador en Coyoacán, y a partir de ahí pues va generando riqueza, etcétera. Y en las sucesiones que tiene, porque muere y se deja al hijo y luego el hijo al nieto, juntan los suficientes recursos como para decir, oigan, vamos a dejar esto para la orden carmelita, y que puedan tener recursos para la construcción del colegio y del convento, lo cual será a principios del siglo XVII, por ahí de 1615. Exactamente, y además fíjate qué curioso que lo comentas, porque es un poco lo que pasa también no nada más con uno, con muchos caciques. El caso de Comín, por ejemplo, es muy famoso, ¿no? En Querétaro, que es Fernando de Tapia, también será uno de una enorme escultura de la resistencia. ¿Comín el bárbaro? Casi, porque era la resistencia indígena contra los españoles. No, pero una resistencia que después de manera muy convencidos entrarán a esa nueva lógica y a esa nueva economía, ¿no? Pero es ahí donde los caciques tenían esa labor de convencimiento, porque no debemos olvidar que durante los primeros años, primero la encomienda y después también ya con los primeros años del virreinato, lo que se utilizaba era lo que los mexicas habían dejado, por ejemplo, todo el tributo, toda la organización de pueblos, lo tenían los mexicas, eso es lo que van a utilizar también los españoles. Incluso el convento de El Carmen, porque así se llamará ya el colegio, tendrá un gran impacto en la vida de los que vivían aquí. Oye, pero además, muy importante, hay cosas, está el pleito. Los dominicos eran perros como los perros de Dios, porque se encargaban a través de la Inquisición de cuidar la fe y todo eso, pero también eran perros de no dejarse. Entonces, cuando saben que los carmelitas se van a establecer aquí, llegan a una serie de acuerdos, pero muy desventajosos para los carmelitas. Por ejemplo, les permiten construir su iglesia, pero que no tuviera acceso a la calle.
O sea, no era como el culto que había en San Jacinto, que la gente podía llegar, sino aquí todo adentro, no podían venir mujeres. O sea, les pusieron una serie de restricciones que decías, pues para esto mejor ni nazco, ¿no? Y hacían un concurso de campanas. Todavía los que tenemos oportunidad de escuchar las campanas todos los días, ya no hay concurso de campanas, pero verdaderamente era una rivalidad por los feligreses, por quién hacía más lindas las procesiones, quién tenía las mejores campanas. Están realmente muy cerca estos dos. El tema es que los carmelitas, por completamente distintos a los dominicos digamos que son la orden millonaria, ¿no? Son los que harán los conventos más, bueno, basta ver Oaxaca, ¿no? Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca es una cosa maravillosa de oro y demás, pero lo que hacen los carmelitas es hacer comunidad, lo que hacen es hacer realmente este lugar para todos los habitantes, y fundan el primer obraje justamente con el río Magdalena y toda esta fuerza que tenía el río, y empezará a darse esta comunidad que hasta el día de hoy San Ángel sigue siendo uno de esos pueblos aledaños a la Ciudad de México, junto con Tlalpan, junto con Tacubaya ya está muy metido, y junto con Coyoacán, para ser alrededor de la Ciudad de México. Oye, hay unas historias... No, me quedé pensando en que tendríamos que contar uno de los secretos del exconvento del Carmen, hoy Museo del Carmen. Estamos, aquí abajo hay momias. Es el único lugar en la Ciudad de México donde hay momias. Las momias de las monjas que murieron y que por distintos motivos tiene que ver con la humedad, se han conservado maravillosamente bien. Y sí es bastante... ¿Están mejor friki? Están menos frikis que las de Guanajuato. Menos frikis, sin duda, pero sí son frikis. Oye, están maravillosas, y no nada más porque esta era el atrio, también se utilizaba para enterrar a los feligreses. Entonces hay gente del pueblo, los ves todavía con los trajes, hay un niño, hay una que le llaman la novia con las pantuflas. Es realmente, bueno, no es pantuflas, con los zapatos que parecen unas pantuflas. Es realmente espectacular. Sí da un poco de angustia, están muy bien conservadas. Nada más quiero decir una última cosa de esta escultura que tenemos aquí, porque el arte novohispano no se puede entender sin la técnica del estofado, que no nada más está en los, altares, ¿no?, maravillosos de todos los templos, pero esta escultura está hecha en esa escuela de tallar la madera, después se embarra con un estuco, con una cosa pegajosa como con cal, y después se le pega la laminilla de oro. Ese es el gran sello del arte novohispano mexicano. Pero bueno, es una Santa Teresa, nada más para que nada más y nada menos. Si quieren saber más acerca del Museo del Carmen, antiguo convento del Carmen, espérenos un momento, vamos a una pausa y regresamos con más historias aquí al ADN de la Historia. Por estos 30 años de TV Azteca, el tío Richie te regala una casa, autos, motos y cuentas de banco. Solo escanea el código, regístrate y llena el formulario. Celebremos juntos los 30 años de TV Azteca y aventemos la casa, los coches y cuentas por la ventana. El Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Kumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuskumaterodriguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura. Analizamos los sucesos que definirán el futuro de México y el mundo, siempre con responsabilidad y profesionalismo. Te esperamos para conocer todo lo que es noticia, con Jorge Armando Rocha, sábado y domingo a las 8 de la noche, por ADN 40. Siempre conmigo. La literatura es un viaje hacia la libertad. La otra aventura, con Rafael Pérez Gas, domingo a las 6:30 de la tarde, por ADN 40. ADN 40, siempre conmigo. Seguimos aquí en el maravilloso convento, ex convento del Carmen, hoy Museo del Carmen.
que está bajo la supervisión y cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al cual le agradecemos enormemente las facilidades para realizarlo. Estamos en una de las salas más bonitas, yo creo que de todo el museo, con estos cuadros, este políptico de Cristóbal de Villalpando, uno de los grandes. Y yo, perdón, déjenme insistir, el siglo XVII no existiría sin el barroco y no existiría sin la cocina conventual. Las cocinas de los conventos se convirtieron en esos grandísimos, maravillosos laboratorios. Yo creo que tenía que ver mucho con el no tener nada que hacer, pues, ¿no? O sea, las monjas de repente entraban a la cocina y todos los placeres carnales y las tentaciones de la carne se veían reflejadas en esos platillos. No, eres un impío. Por supuesto, pero piénsalo. No creo que sigan pensando en sexo. Ay, no dije eso. No dije que estaban pensando en el sexo. Dije los placeres carnales. ¿No es para ti un placer carnal comer? Sí. Ese es más bien del gusto. Pero es carnal. El placer carnal está muy identificado. Oye, quien lo goza es el cuerpo que está y la panza lo sabe. Es un placer carnal, por supuesto. Y es una tentación, además. Es una absoluta tentación. Y ese convento, porque además era para la orden masculina de los frailes carmelitas, los cocineros, aquí tenemos el famoso refectorio, que es donde comían, donde estaban en silencio. Evidentemente no hay que imaginar esas comidas, digamos, ya más barrocas de otros conventos donde sí gozaban esa hora de la comida. Aquí todo era más, digamos, recatado. Pero pueden visitar, hay todavía una alacena, que es de las pocas que existen en los conventos, completamente hecha de talavera, pero era una cosa muy inusitada para los carmelitas que tuvieran, digamos... Era cara, era exacto, era darse un lujo, sí. Pero está aquí en el refectorio. Oye, ahorita que decías el refectorio me acordé de ese chiste. En un convento o en un monasterio, voto de silencio, y uno de los monjes podía decir cualquier expresión una vez cada 10 años. Entonces la primera se sientan así a comer, y entonces lo único que dice, ¿quién quiere decir? Pan duro. Ya. Entonces pasan 10 años y otra vez el superior de la orden, ¿no? A ver, ¿alguien quiere decir algo? Pan duro. Siguen comiendo. Pasan otros 10 años y ¿alguien quiere decir algo? Pan duro. Llevas 30 años, friegue y friegue y friegue. Vete del convento si no te gusta la comida. ¿Qué cosa? Oye, a ver, es curioso porque este es el convento del Carmen por la orden de los carmelitas. Pero la advocación fue originalmente a San Ángel. De ahí que, hablando de lo que decía Isabel de la vida cotidiana, la gente se empezó a identificar muy rápidamente con que eso era San Ángel y se le conocía como San Ángel. Pero, bajo el precioso dicho de con dinero baila el perro, hacia 1634, una mujer que tenía muchos recursos decidió donar parte de esos recursos al convento tenía alguna petición importante, pero además les pidió que por favor le cambiaran la advocación a la iglesia por el de Santa Ana. Entonces, obviamente, durante algún tiempo pues, fue la iglesia dedicada a Santa Ana, pero pasados algunos años volvieron nuevamente a decir, no, ¿sabes qué? Ya hay muere, vamos a hacer San Ángel, y desde entonces el nombre de toda esta zona de la ciudad, el pueblo de San Ángel, se conoce por la advocación del templo del exconvento del Carmen. De este convento, que le impacta tanto a la población que podemos ver que finalmente le ganan a los dominicos, porque ya nadie dice Tenanitla de San Jacinto. Ya no se llama así el pueblo, pasó a ser el pueblo de San Ángel. Y un pueblo que también en la época virreinal atrajo grandes industrias. Y una de esas industrias es una de las haciendas más connotadas a las afueras de la ciudad, que es la de Goicoechea. El auge del pulque, si hubo pulque aquí en la Ciudad de México, fue aquí en San Ángel, insisto, por los ríos, porque además el clima era, decían los cronistas ya en el siglo XIX, para cambiar de ambientes de la bulliciosa Ciudad de México hay que irse a San Ángel. Entonces, ahora es el restaurante San Angelín, es hacienda de Tenanitla, pero podemos... de Goicoechea, y podemos imaginar que la huerta de este convento, incluyendo la hacienda de Goicoechea, llega hasta los límites de Barranca del Muerto,
Avenida Universidad, bueno, la Avenida del Río en Chimalistac, hasta Chimalistac, hasta el Paseo del Río, sí, claro, que todavía se alcanzan a ver los cruces de piedra maravillosa. Y si te sigues hacia el lado de, digamos, hacia la UNAM, todavía llega al Pedregal. Esos eran los terrenos que tenía este convento y esta forma de vivir. Y perdón, me quedé pensando que no solamente se crearon estas obrajes, haciendas, etcétera, sino que a principios del siglo XX un par de fábricas que fueron importantísimas. La Hormiga, que pertenece a San Ángel, en donde se dieron uno de los primeros movimientos sindicales, obreros de este país, en un lugar francamente extraño, porque el alrededor era de señoriales casas. O sea, San Ángel era la zona campestre, por llamarlo de alguna manera, de la Ciudad de México. Ir a San Ángel era hacer un viaje largo en el que cambiaba completamente el paisaje. Claro, eso es muy importante. O sea, San Ángel siempre fue un lugar en las afueras de la ciudad. O sea, era un pueblo, como hoy decir, desde la Ciudad de México te vas a Cuernavaca o te vas a Tepoztlán, era totalmente afuera. O sea, la parte donde ya se empieza a hacer una población conurbada tiene que ver ya en el siglo XX con la construcción de Insurgentes, que es de las primeras avenidas trazadas allá por la década de 1920. Posteriormente la avenida Revolución, y pues evidentemente queda totalmente el convento devorado por la modernidad, por ese México boyante que salía después de la Revolución a construir. Acá en estos extremos de la ciudad todavía estaba la Bombilla, que está aquí abajo, hacia Insurgentes, donde estaba el famoso restaurante en el cual va a ser asesinado Obregón y donde luego se construirá su monumento y estará su mano. Los combates florales, por ejemplo, de la Feria de San Ángel, claro, en julio. La Feria de las Flores. Ha cambiado con el tiempo, pero también es una tradición que tiene pique entre una y otra. Pero claro, la Feria de las Flores de San Ángel fue una cosa muy importante. Y el mercado de las flores de San Ángel sigue siendo importantísimo. Oye, Benito, pero dijiste algo muy importante. La otra empresa, te estabas refiriendo a Loreto y Peña Pobre, sí, claro, la fábrica de papel a finales del 19, principios del 20, que también utiliza esa agua, digamos, también ese viento para poder poner una de las fábricas más... la más importante. La más importante. Está acá en Plaza Loreto. Lo que era Plaza Loreto. Incluso se conservan algunas de las maquinarias de Loreto y Peña Pobre. La casa de la familia Len es ahora un restaurante, es la Taberna del León, y ya tiene 150 años. La casa, no más de 150 años, están por celebrar otro 170 por ahí, pero todavía está el parquet original y puedes ver esas pequeñas casas alrededor de Plaza Loreto que tenían los empleados de esta compañía. Hay otra que es hermana, que es la de Cuicuilco también, de la misma empresa, de Tlalpan. Fíjate que tenemos un maravilloso museo que es el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, en el Estado de México. Es una joya. Pero el Museo del Carmen prácticamente está a la par, Sí. Porque realmente recorres no solamente la idea de cómo se vivía dentro de un convento, porque aquí además de que puedes ver el refectorio, la huerta y otros lugares, obviamente hay una exposición de arte virreinal, arte barroco, pero sí te imaginas perfectamente en las celdas, los pasillos, verdaderamente la cocina, las catacumbas. Oye, aquí era la sacristía. Estamos en la sacristía. Y ese mueble que tenemos a nuestras espaldas, la verdad, ahora lo vemos muy elegante, pero es muy rústico, es muy tosco. Imagínense, todavía las manijas no eran como, imagínate, en esa época del barroco. Lo que sí tiene es un trabajo de marquetería fantástico y de concha, porque era la época, así se hacían los muebles, por más que fueran sencillos y pobres, pero es aquí donde se guardaban celosamente los hábitos para la ceremonia de todos los... Contra el enloquecido barroco creado en México, traído de España y luego transformado, convertido en el ultrabarroco. El convento del Carmen es muy sobrio. Esa es la palabra. Es muy sobrio comparado con, estoy pensando en Santa Prisca, en Tasco, sí, o el propio Museo Nacional del Virreinato. O sea, quiero decir, el colegio. Esta explosión de imaginativa y maravillosa no se da aquí, y no se da aquí por un motivo que tiene que ver con la propia forma de vida de los carmelitas. O sea, la sobriedad, hay un montón de espacios
limpios, como que llevados para la reflexión más que para otra cosa. Y además, perdón, uno entra al convento y se pierde. Es inmenso. Usted no tiene ni idea el tamaño que tiene este lugar. Está muy lindo, muy bien conservado. Lo increíble es que es inmenso, aún ya totalmente recortado, ¿no? Así es, bueno, porque claro. tenemos Avenida de la Paz, está Revolución, Insurgentes, Sur, y luego donde hace el límite hay una pequeña callecita que te saca, que une Insurgentes con Revolución. Pero eso solamente era, yo creo que quizá un 15-20% de lo que fue lo que decía Isabel. Ahora, yo creo que si ustedes quieren venirse a conocer el museo, si no lo conocen, dense una vuelta, pero luego se pueden pasear por San Ángel, que todos estos lugares de los que hemos estado hablando están muy pegados. Y me acuerdo de otra anécdota importante de San Ángel. Los prisioneros caídos en Churubusco, del batallón de San Patricio, fueron ejecutados aquí en la plaza de San Jacinto. Ahí está el monumento. Y una placa con los nombres, y ahí los ejecutaron en el momento en que la señal fue, en el momento en que la bandera norteamericana fue izada sobre el castillo de Chapultepec. En ese momento colgaron a los irlandeses del batallón de San Patricio. Y me parece un lugar extraordinario, porque si había un lugar católico lleno de ceremonias, acuérdense que todas las fiestas que tenían los pueblos eran dictadas por la religión. Entonces este pueblo con dos advocaciones, con dos conventos, era lo más religioso que se pudiera encontrar. No dejen de visitar el bazar del sábado en San Jacinto, es un gran esfuerzo. Los churros del convento que están ahí desde tiempos inmemoriales. Los churros del convento, pero fíjate, esta empresa que hacen algunos artistas en la década de los 60 por devolverle, bueno, más bien darle ese tema artístico a San Ángel, todavía se está luchando por preservarlo, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Hay muchas calles empedradas todavía, porque, insisto, era un pueblo. Era el pueblo donde te ibas de fin de semana, obviamente con mansiones muy, muy impresionantes, sobre todo en el siglo XIX. No era como de, vamos a nadar a ojo de agua, ¿no? No. Los descendientes de los condes de Regla todavía tienen su casa en la calle del Árbol, está la calle de Hidalgo, pero además la casa del obispo fue una de las cosas más maravillosas. Justamente frente a San Jacinto vivía el obispo, porque era tan lindo San Ángel que se viene a vivir aquí. Se puede visitar, es una casa de una sola planta completamente... y ha mantenido la tradición. San Ángel está lleno de recovecos, de pequeñas placitas, de casas enormes que solamente puedes ver por afuera. O sea, quiero decir, sigue siendo un lugar muy pudiente, sin lugar a dudas. Claro, gente que lleva viviendo aquí toda la vida. Exacto, ese es otro. O sea, sí hay toda una comunidad ya desde hace mucho tiempo. Ya hoy es parte de la Ciudad de México, San Ángel. Todo está pegado, está conectado. Tenemos Metrobús, las rutas, hay de todo, ¿no? De todo. Y yo creo que lo más importante es dense un momento San Ángel, por eso No, es que lo que quiero decir, porque se me va a acabar el tiempo, es que además se viven todavía esas tradiciones. La mejor exposición de nacimientos que puedan ustedes imaginarse en el mundo está en este museo, siempre a finales del año. Las pastorelas son representadas aquí en el patio de atrás. Hay todavía mucha vida cultural y de arraigo en este lugar, en San Ángel. Y el Centro Cultural San Ángel está en la esquina, a una buen teatro también. Muy buen teatro. ¿Qué? Pues ya. Gracias. Pues vengan. Gracias, Convento del Carmen. Gracias, Tristolio y Alpano. Gracias, Isabel Revuelta. Gracias. Ángelo. Gracias, Alejandro Rosa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en el ADN de la historia. Y, por supuesto, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por seguir conservando nuestro pasado, nuestras tradiciones para disfrute de todas las próximas generaciones.